¿Me pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, como les comentaba, bueno, vamos a ver qué es la optimización, que no es más que una rama de las matemáticas donde buscamos satisfacer una ecuación dada. Bueno, lo que buscamos aquí es una función objetivo, que es f de x, y lo que buscamos es encontrar ese punto más alto que está aquí, para este ejemplo, que es un caso de maximización. Y para minimización lo que buscamos es encontrar el punto más bajo. Cuando nosotros vemos las gráficas en 2D o en representación así, fácilmente o visualmente podríamos encontrar el punto. Pero, ¿qué pasa si solo tenemos la función dada, f de x, con muchas ecuaciones y no tenemos la gráfica, ¿no? Ahí se complica un poco visualmente hablando y todo. Para esto hay métodos clásicos que son basados en gradiente, en derivadas, y lo que hacen ese tipo de métodos pues es estar descendiendo la derivada o subiendo la derivada del gradiente de la derivada. Son excelentes métodos de optimización cuando la función es cóncava. Cuando la función tiene un poco más de picos, o lo llamamos aquí mínimos locales, tiende a estancarse debido a su comportamiento de derivadas. Entonces, es ahí cuando entran los algoritmos metaheurísticos, que tienen, depende del algoritmo, tienen ciertas estrategias para salir de esos problemas. Una de las principales estrategias es la población. Ahorita les voy a explicar un poco más. Bueno, los conceptos más básicos que vamos a estar viendo aquí son las dimensiones. Las dimensiones es el número de variables de decisión. Como les comenté hace ratito, pues en la imagen que teníamos era 2 dimensiones. Ya una vez que tenemos más dimensiones, pues ya tenemos percubos y perespacios y ya no es posible graficarlos fácilmente. Otra de las cosas de los algoritmos que les comento es que, bueno, son poblacionales. A diferencia ahorita vamos a ver uno que es con una sola partícula, los demás algoritmos metaheurísticos tienen población, que es decir, que tienen muchas partículas, donde cada partícula se mueve con ciertas reglas, y lo que es muy importante en todos los algoritmos es la comunicación entre esas partículas. Es como yo me voy a mover, depende de dónde estoy, depende de dónde están mis compañeras, con ciertas reglas ahí. Esa es la estrategia que estamos usando. Son algoritmos repetitivos, quiere decir que están iterando muchas veces hasta encontrar algo. Por lo regular, bueno, decimos que es una aproximación porque estamos iterando y encontramos un resultado. Si nosotros lo ponemos a trabajar en una función donde no conocemos su gráfica y no conocemos su resultado, pues diríamos que tenemos una aproximación. ¿Cómo funcionan estos algoritmos o cómo se aseguran de que tenemos buenos resultados? Bueno, primero se prueban en infinidad de funciones de prueba donde pues tenemos todos los conocimientos, vemos que funcionan ahí y decimos, bueno, si funciona aquí, pues puede funcionar en problemas reales ya, ¿no? Y es cuando se empiezan a poner a trabajar en problemas reales. Hay otro concepto muy básico que se cambió mucho. Antes la mayoría de algoritmos trabajaban por iteraciones, es decir, repetitían un cierto número y después, como hay competencias de este tipo de algoritmos, después decían que la mejor forma de detenerlos era los accesos a función, que son las veces que el algoritmo le pregunta o las veces que el algoritmo accesa a la función objetivo para ver un resultado. Como esto es costo computacional, muchos algoritmos tratan de reducir ese costo para ser un poco más rápidos y más eficientes a la hora de trabajar. Como ya les comentaba, la función objetivo, que es la función en la que estamos trabajando y es la que queremos optimizar. Como yo les comentaba, cuando trabajamos en estos algoritmos, la función objetivo no conocemos su gráfica, no solo conocemos su ecuación, no conocemos nada más de información de la función. Conocemos su función y sus límites, que es el espacio de búsqueda, dónde está delimitada esa función. La partícula, una vez que la evaluamos en esa función objetivo, nos da un cierto valor. Ese valor aquí se le conoce como valor de fitness. Entonces, a partir del valor de fitness, nosotros podemos determinar si una partícula está en una buena posición o mala posición. Es decir, si nosotros estamos maximizando y tenemos 20 partículas, la mejor partícula que podríamos decir en ese momento, sin saber exactamente si estamos en el resultado o no, simplemente en esa iteración,
diríamos que es la que tiene un mayor fitness, porque estamos buscando el valor más grande de esa función. No sé si les quedan claros los conceptos hasta aquí. Sí. Seguimos. Para este tipo de funciones, bueno, como les comentaba, hay funciones unimodales o funciones cóncavas, donde solo tienen una moda. Es decir, aquí sería minimización, minimizar aquí. Para este tipo de funciones, los algoritmos clásicos, que les digo que se basan en métodos de derivadas, pues son excelentes resolviendo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una función multimodal? Donde tenemos un mínimo local que sería el b y el mínimo global que sería el a. Si nosotros esta función aquí la empezáramos a minimizar con una partícula, tendríamos que tener la suerte de la inicialización, tenerla de aquí hacia atrás. O sea, como si la dividiéramos en dos esta ecuación o esta gráfica. Y si nosotros al iniciamos de este lado, pues como estamos bajando con los métodos de derivada, nos atoraríamos para acá, no de cualquier lado. En caso, si iniciamos de este lado, bajaríamos acá y llegaríamos al punto A. Esto es para los métodos clásicos. Los algoritmos metaheurísticos pues tienen estrategias que tratan de evitar ese tipo de estancamientos. Aunque sí hay unos que no lo logran, otros lo logran de manera más eficiente, pero todos tratan de tener ese tipo de estrategias para no atascarse en las funciones multimodales. Bueno, nosotros vamos a ver primero el método de gradiente descendiente, donde el método de gradiente es un método clásico, solo tenemos una partícula que al principio se inicializa en el espacio de búsqueda que les comentaba, que ya lo conocemos, que es lo que conocemos de la función. Bueno, cómo funciona este algoritmo, ¿no? Partimos de tener una x inicial y la siguiente x, que sería la siguiente iteración, el k más 1, partiríamos de esa x donde estábamos en ese momento, que sería la x inicial, menos el gradiente de la función dada. Y por una pequeña alfa, para tomar nada más un cierto pedazo de gradiente. El alfa por lo regular va a ser un valor pequeño, que al multiplicarlo por este gradiente de aquí, solo tomamos una pequeña parte para hacer un poquito los pasos más cortitos. ¿Y cómo calculamos el gradiente de la función? Bueno, no es más que utilizando las derivadas parciales, donde evaluamos la función de x y el x. Ahorita les explico un poco más. Donde, bueno, ¿cómo vamos a generar este gradiente? Lo primero que hacemos es generar un nuevo vector de decisión. Ese pequeño vector, ese nuevo vector de decisión se hace, depende del número de dimensiones, se le va sumando en cada una dimensión una h. Esta h es un pequeño valor para hacerlo diferente. Y lo que hace es como si tuvieran aquí la gráfica. Tenemos es la x inicial, este es el nuevo vector que tenemos, y lo que hacemos aquí es calcular ese gradiente. Con ese pequeño h que desplazamos aquí, calculamos ese gradiente hacia acá. Y se hace utilizando las evaluaciones, que es evaluar el vector que tenemos nuevo menos el vector original entre ese pequeño pasito. Y es lo que nos da esta h resultante, el gradiente. Aquí la imagen se muestra para maximización. Aquí sería al revés, sería sumándolos para que nos llegue hacia arriba. Y bueno, el algoritmo pues como tal es súper sencillo. Como les decía, pues tenemos iniciamos la k en 0, que son el número de iteraciones. Asignamos un valor aleatorio de x, dependiendo de nuestro número de dimensiones, pues es el número que tiene ese vector de variables de decisión. Y bueno, empezamos a iterar, ¿no? Donde lo que hacemos es calculamos el gradiente, dándole esos pequeñas valores a la h para el pase. Una vez que tenemos ya el gradiente, pues calculamos bueno, aquí está al revés. Estos pasos deberían ser al revés. Primero se hace el vector de decisiones nuevo, que es al que se le suma la pequeña h, y luego se hace el gradiente. Luego, una vez que tenemos pues ya obtenemos la diferencia de los gradientes, que es restar el gradiente, que sería esto de aquí. Eso le faltó ahí al pseudocódigo, no, lo hice mal, una disculpa.
que sería restarle ese gradiente que tenemos multiplicado por el alfa y por el vector que teníamos anteriormente. Eso nos dará nuestra nueva posición en el espacio de búsqueda, que sería esto de aquí. Una vez que tenemos el gradiente restado al vector original que teníamos anteriormente, nos va a empezar a dar esa subida del espacio de búsqueda. Déjenme les enseño un código a ver si les queda un poco más claro. No sé si tienen dudas hasta aquí. No, todo bien. Ahora, si se fijan, aquí está la función dada. Y luego aquí. Que sería esta función de aquí. Es una especie de paraboloide. Si se fijan ahí como donde empezó al principio y se baja. Como es una función doblemente derivable, una función cóncava, este método, pues si se fijan, es muy eficiente y rápido llega al resultado. No, bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Número de iteraciones, aquí le pusimos 200 iteraciones, que es la K. El H, el pasito de H es 0.01, el alfa 0.05. Que es lo que les comentaba también. Si aquí ponemos números grandes, ahorita van a ver cómo da los pasos muy grandes. Ahí está. Y si se fijan, aquí tiene un pequeño problema. Como el paso es tan grande, se brinca de un lado a otro en la función y ya no encuentra el mínimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso también cuando estamos dándole estos pequeños valores del H y el alfa. O sea, el siguiente paso lo da hasta acá, luego el siguiente paso lo da hasta acá, y si está así, ¿no? Entonces ya no empieza a bajar, a descender también para llegar al punto mínimo. Entonces ahí ustedes ahorita pueden jugar con este tipo de números, de valores, para que vean cómo se empieza a cambiar. A lo mejor ahí no se alcanza a apreciar, pero no está de todo en el cero, a lo mejor es por los mismos brincos que da, por el H-step, que es, digamos, relativamente grande. Si se fijan, ahí se inicializó, tuvimos suerte que quedó muy cerquitas. Ahora viene otra cuestión aquí. ¿Qué pasa cuando estos son demasiado pequeños, no? Profe, una duda, ¿en ese ejemplo se estancó o simplemente está Sí, como que tardando los pasos son tan demasiado pequeños como ni siquiera se mueve. Es que más Ajá. bien el paso hacia acá, el H es tan pequeño que no se alcanza a graficar cuando se mueve. Porque están determinando un número de iteraciones ahí, ¿verdad? Entonces, por eso se mueve tan poquito. O sea, son 200 iteraciones, ¿no? Ajá, pero Doctor, el paso es tan pequeño que ni que siquiera se aprecia bien el movimiento cuando exacto. se mueve. Ah, ya lo recorrimos y ahorita sí se va a ver un poco más. En la otra, o sea, el H-step y tomábamos, el gradiente era pequeño y tomamos un número muy pequeño de él, entonces a lo mejor se está moviendo, pero no lo veíamos, necesitamos, no sé, si le hubiéramos puesto, no sé, unas 100,000 iteraciones, hacía pasos muy pequeños, a lo mejor llega. Esto es algo de los que tienen los algoritmos metaheurísticos o de optimización, incluso los clásicos, que la mayoría tienen unos ciertos valores, que son valores de ajuste para esto, para ver cómo estamos adaptando a la función.
Y otro de esos es las iteraciones. Cuando son problemas más pequeños, pues podemos darnos el lujo de tener menos iteraciones. Cuando son problemas más complejos, pues sí tendríamos que tener más iteraciones. Y también hay que, como estos valores de ajuste, que es el H y el alfa, ver, ¿no? Si los son muy grandes, pues da unos brincotes muy grandes, o si el gradiente es demasiado grande, nos afecta. Y cuando son muy pequeños, es demasiado pequeño que ni siquiera se mueve. Entonces ahí tenemos que tener ese tipo de... Y eso, la verdad, hasta la fecha no hay ninguna forma de saber cómo lo vamos a hacer, ¿no? Eso se gana con la experiencia y experimentación, más que nada. Tú tienes un algoritmo, mueves sus valores de ajuste, ves cómo se comporta y dices, déjalos muevo para ajustarlo un poco más. La mayoría de algoritmos, cuando son publicados, los autores pues ya los probaron muchísimo tiempo y te dicen, yo encontré estos valores que son los que a mí me funcionó mejor en base a la experimentación. Entonces, bueno, la mayoría tomamos esos valores, aunque muchos depende también la función. A veces los estamos aplicando en otro tipo de problema y como que no nos gusta y le movemos un poco esos valores de ajuste y ya trabaja mejor. Porque sigue habiendo infinidad de algoritmos metaheurísticos, bueno, porque hasta la fecha no hemos encontrado lo que se le llamaría el algoritmo de Dios, un algoritmo capaz de resolver todos los problemas, ¿no? Hay algoritmos que son muy buenos en cierto tipo de funciones, algoritmos que son malos en otro tipo de funciones, por así, digámoslo malos por el tipo de resultado que nos da en otro tipo de funciones. Y en un problema real de ingeniería, por ejemplo, un diseño de vigas, un diseño de algo donde estamos metiendo costos y materiales, a lo mejor un algoritmo nos puede dar un resultado y otro algoritmo nos da otro mejor resultado. Y ahí dependería ya del usuario, qué tanto quiere de resultado, o sea, qué también quiere que mejore ese, o que nos dé ese valor de aproximación. Que al final de cuentas los algoritmos de optimización son valores aproximados. Lo que hacen este tipo de algoritmos es ayudarnos a resolver la ecuación. Si nosotros tenemos una ecuación así, de muchas dimensiones, y si yo les pido encontrar el mínimo, pues sí, matemáticamente muchas de estas ecuaciones tienen resultado, todas tienen resultado, es una ecuación. Pero te tardarías demasiado tiempo. Esto parte, no sé si muchos llegaron a jugar cuando eran niños, de que alguien escondía algo y la persona esa solo sabía ella y los demás empezaron a buscar y les decían caliente o frío, dependiendo de dónde estaban. No sé si lo llegan a jugar. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué hacían todos? Cuando le decían que alguien estaba caliente, quiere decir que estaba cerca de ahí y todos corrían hacia allá, ¿no? Era como esa estrategia de búsqueda de todos. O sea, si él está por allá, si nosotros vemos ese tipo de representación en los algoritmos, diríamos que la persona que le decían que está caliente tenía un buen fitness. Entonces nosotros como estrategia de búsqueda es, pues si él anda cerquitas, quiere decir que por allá está y yo estoy bien lejos, ¿no? Entonces yo corría para allá para empezar a buscar en esa zona. Algo así son los algoritmos de optimización metaheurísticos. Tenemos muchos individuos buscando, como les comentaba, pues es solo un individuo. Para los que vamos a ver más adelante, ya son muchos individuos y todos están buscando, todos están dispersos en el espacio de búsqueda. Aquí habría muchos individuos, muchos puntitos azules, y todos buscarían este punto, el punto mínimo, para un caso de minimización. Pero lo buscamos con cierta estrategia. ¿Qué pasa también, por ejemplo, si tenemos muchos picos y jugamos eso que decían de caliente o frío, ¿no? Supongamos que tenemos muchos objetos. Si a alguien me dicen, él está caliente, pero estaba caliente, era un objeto no tan mal, no que era el más valioso, sino otro mínimo, y todo el mundo corría hacia allá, pues los demás ya no buscaban en el otro lado. Eso pasa también, ahí los algoritmos metaheurísticos también tienen que estancarse, que es lo que les comentaba en la presentación acá. Aquí. Por decir, ¿qué pasa si escondemos dinero, no? Aquí hay 50 pesos y acá hay 100 pesos. Y al principio están 3 niños buscando, están todos por acá, lejos de donde está, y uno anda por aquí, ¿no? Cerca de los 50 pesos. Y le decimos, está caliente esa persona que está por ahí. Todos corren hacia acá. Y lo más seguro es que pues todos se enfoquen en buscar en esta zona de aquí
y se encuentran los 50 pesos, pero no encuentran el de 100. El de sí. Lo importante en este tipo de funciones es encontrar el valor mínimo que satisfaga la ecuación, o sea, diríamos encontrar los 100 pesos. Pero nuestra estrategia de búsqueda ahí, pues, lo podemos decir como que fue muy mala, porque nos atrajo muy rápido hacia donde estábamos, hacia donde estaban todos, y dejamos el valor, bueno, el que tenía el mejor valor, ¿no? Obviamente, como les digo, esto también parte de la estrategia de cada algoritmo. Entonces vamos a buscar con cierto sentido para evitar ese tipo de estancamientos y seguir buscando en otros posibles lugares potenciales. Igual más adelante ya en la clase van a tener un poco más. No sé si tengan dudas del algoritmo del gradiente. De hecho es de los algoritmos más sencillos. Pues en teoría no. Ya al momento de ponernos a jugar, pues ya sí, sí, está correcto. Ya veríamos. Pero sí, en principio no se ve tan difícil. Sí, de hecho, si se fijan, son poquitas líneas y está. Yo aquí incluso lo dividí demasiado por si o al ratito les mando todos esos códigos. La presentación e incluso el video que estamos grabando. Si se fijan, yo aquí lo dividí todo. O sea, les decía yo que me gusta MATLAB para trabajar pues por la facilidad de las matrices, ¿no? Igual Python también la tiene. También Python por eso es bueno para este tipo de cosas. En vez de aquí hacer dos dimensiones que tendríamos, por ejemplo, aquí x1 y x2, que serían dos variables, nosotros podemos ahorrarnos aquí una línea de código metiéndolas a una sola, ¿no? Haciendo un vector de 2. Entonces, si en vez de tener dos dimensiones, que es el caso del ejemplo, pero para la primera tarea que ya vamos a ver, yo voy a querer que trabajen n-dimensionalmente hablando. O sea, que ustedes hagan el código para trabajar en n dimensiones, pero yo les voy a pedir que optimicen una función de en 30 dimensiones. Entonces, ya ahora sí vamos a tener un vector con 30 espacios, ¿no? Donde cada espacio nos va a representar una dimensión. No sé si les quedó duda ahí. No, entendido. Entonces, bueno, también aquí el h-step, que es cuando le sumamos este pequeño paso, ahora va a ser sumado este pequeño h, pero a todas las 30 dimensiones de cada uno. Y vamos a calcular el gradiente también para las 30 dimensiones, donde cada gradiente que sería, o cada subgradiente, porque es con la derivada parcial, sería para cada dimensión. Y al final, pues lo único que hacemos es, tenemos esto, ¿no? Donde es la nueva posición, y le sumamos la que teníamos anteriormente, bueno, restada con el alfa, y por ese gradiente que tenemos, ¿no? De todo aquí. Entonces, si fijan, este algoritmo realmente son como... Bueno, aquí está para lo que es la gráfica, pero pues eso ya no lo vamos a poder graficar en muchas dimensiones, así que esto se quita. Y realmente este algoritmo tiene como unas 7, 8 líneas de código, si lo podemos ver así. En lo que es ya la parte del algoritmo, ¿no? Quitando lo que declaramos arriba donde están los valores de ajuste. Para esto yo tengo... dígame. Perdón, una duda no relacionado con el algoritmo en sí, sino con la mecánica de la clase. Y en particular usted nos comenta que nos va a mandar esta información y donde vayamos a subir la tarea. ¿Vamos a utilizar alguna plataforma? No, igual yo les comparto una carpeta de Drive nada más para que estén subiendo los reportes y ahí les pego la información que tienen. O sea, no, así como tal, como el Classroom o eso, no vamos a usar. Ok. Esta página igual se las mando por el chat. Es una página que ya tiene un montón de funciones de prueba. Nada más, si abrimos una de aquí, como que está medio borrosa la ecuación, pero podemos bajar los archivos en MATLAB.
Entonces, bueno, ya una vez teniendo el archivo de MATLAB, pues es bien fácil trabajar, ¿no? O cambiarlo a Python, por ejemplo. Entonces, aquí está el código de MATLAB. Si se fijan, aquí dice que, bueno, incluso acá viene en la... Aquí nos dice el número de variables en las que trabaja. Como esta función que se llama ACLI, dice que es de n variables. O sea, quiere decir que es n-dimensional. Esta nos puede servir para la tarea. Entonces, aquí está su ecuación. Aquí nos dice su espacio de búsqueda, que ya está definido. Y la i es para las n dimensiones que tengamos, ¿no? Y nos dice cuál es su mínimo global, que está en la posición 0 y esperamos un valor de 0. Aquí no se ve tanto, parece que fueran como una especie de cono, pero realmente esta función, lo que es todo este espacio que se ve blanco, tiene como pequeños, digo, como plano, tiene pequeños piquitos hacia abajo, y el cono también son como puros picos saliendo del cono. Entonces tiene muchísimos mínimos locales donde se pueden estancar. Así a simple vista se ve como sencilla, pero las imágenes sí tienen muy, muy mala calidad en esta página. Pero sí está... A mí me gusta porque ya están los códigos aquí. Entonces aquí lo que les dice que por default viene para 2 dimensiones. Entonces, por ejemplo, lo que yo les digo, si ustedes agarran esta función, aquí le pondrían 30 y ya está la función dada para 30 dimensiones. Y nosotros la podemos ajustar. Si nosotros aquí tenemos que la función recibe la variable x. Si nosotros le sacamos el size a la x y lo ponemos aquí, automáticamente va a funcionar con la variable de que le metamos con las dimensiones que le pongamos. Lo que quiero que utilicen, bueno, para la primera tarea, que van a programar el algoritmo del gradiente en n dimensiones y que se agarren unas 4 funciones de aquí, de las que digan que son n dimensionales, y lo prueben en esas 4 y van a hacer una comparativa, ¿no? De ¿cómo vamos a hacer esa comparativa? Bueno, el algoritmo de gradiente no tiene pues mucha ciencia, y si se fijan más o menos, si las veces que lo corran, dependeríamos mucho de dónde iniciamos, ¿no? Dependemos mucho de ese, porque ese primer paso que le damos, o esa primera iteración que tenemos, partimos de que aventamos nuestra partícula, el gradiente, al espacio de soluciones de manera aleatoria, que es lo que yo aquí tenía en el código, que es este de aquí. Bueno, aquí son los rangos, pero realmente lo que tenemos es metemos un aleatorio a esa suma de los rangos, ¿no? ¿Desde dónde va hasta dónde va? Que no es más que el rango mayor, el rango mayor menos el menor, y al final le restamos el mayor y lo multiplicamos por un aleatorio, para que tengamos un valor dentro de ese rango. Entonces, la mayoría de algoritmos pues se inicializan de esta manera. Si es el rango mayor menos el menor, y al final esa resta le multiplicamos un aleatorio y le sumamos el rango menor, para asegurarnos que estemos dentro de ese espacio de búsqueda. Entonces lo que van a hacer es correr ese algoritmo ya una vez que lo tengan hecho para muchas dimensiones. Lo van a correr unas 20 veces y me van a hacer, pues tendríamos 20 resultados. En teoría deben ser similares, porque el algoritmo llegaría depende también del tipo de función que esté. Y van a ver eso, si ustedes agarran una función que no sea cóncava, que no sea doblemente derivable, este algoritmo, pues sí, lo más seguro es que les dé 20 resultados totalmente diferentes y totalmente lejos del mínimo o de lo que esperamos. Si usan funciones cóncavas, si las buscan y usan funciones cóncavas, bueno, pues les daría 20 resultados relativamente buenos, relativamente cercanos al mínimo. Lo que van a hacer es hacer ese análisis estadístico de esas 20 soluciones que ustedes tienen, donde le van a sacar media, mediana, moda, desviación estándar.
Ese sería el primer trabajo. Ahora, como la clase vamos a ver diferentes tipos de trabajos, también me pueden entregar un solo reporte al final con todo. Donde le van a meter, para la siguiente clase vamos a ver otro algoritmo. Entonces, sería hacer eso mismo. La tarea sería similar, pero ahora utilizando el nuevo algoritmo que veamos, el nuevo método. Igual, se corre 20 veces, se hace su análisis estadístico y ahí podemos ir generando nuestra tabla más grande para comparar. Por ejemplo, nosotros podemos poner en la función 1, yo tengo estos resultados del gradiente. Esta es mi media moda de desviación estándar. Para la función 2 yo tengo estos resultados. Para la función 3 estos resultados. Para la función 4 estos resultados. El método de gradiente. Para la siguiente clase vamos a ver un algoritmo que son los algoritmos genéticos. Igual, van a tener para esas mismas funciones diferentes tipos de resultados con el algoritmo genético. Después veríamos otro algoritmo que sería el PCO. Harían la misma tarea y lo único que quería es ir creciendo nuestra tabla. Para que al final de cuentas, ya cuando terminamos de ver los algoritmos, ustedes en las conclusiones me digan, bueno, yo creo que este algoritmo de todos los que vimos es el que tiene mejores resultados y puede ser que se base en esta estrategia que tiene o puede ser que esta estrategia que tiene es mejor. O ustedes pueden también decirme, a mí me gusta más cómo trabaja este algoritmo porque yo lo vi cómo se comporta en ciertas funciones y a la hora de hacer el proyecto también yo voy a usar este algoritmo porque me gustó cómo trabaja. No sé si les quedó claro más o menos lo que van a entregar. Sí, doctor, una pregunta. Vamos a suponer, son 5 algoritmos. Lo que nos pediría es, en un solo reporte, en un solo file, archivo, irlo creciendo, o preferiría que fueran 5 separados, obviamente, pues siguiendo la misma, esto que nos acabas de explicar. Sí, o sea, lo que les digo, a mí se me haría más fácil revisar uno solo, ¿no? Pero también ustedes, por ejemplo, pueden hacer uno ahorita, también para que no lo dejen todo hasta el final, y nada más irlo creciendo, y al final lo entregan. Ok, y entonces dentro del folder que nos va a compartir, ahí únicamente meteríamos nuestro reporte, o gustaría que Sí, el puro metiéramos reporte, el código, no hay ningún problema. el Es como les folder, comentaba. o En el folder ese ustedes nomás pegan podríamos el meter. reporte. Ok, sí, le iba a decir otro folder, pero no tendría caso otro folder, y dentro de ese folder nuestro archivo, pero pues no, ya sería demasiado, ¿verdad? Sí, pues para que, o sea, nada más ponen el archivo. Lo que sí pueden, por ejemplo, ir subiendo y que me digan, ¿sabe qué? Yo ya subí el archivo, pero tuve ciertas dudas. Yo lo puedo leer y darle cierta retroalimentación para que lo cambien para el siguiente, ¿no? O que, ¿sabes qué? Cámbiale esto está bien, y ya nada más ahí creciendo la tabla, y obviamente las conclusiones las pueden dejar hasta el final, es así, para ir metiéndole más al final todas las conclusiones cuando ya veamos todo. Correcto. Una duda que tiene que ver con MATLAB, yo nunca lo he utilizado, y bueno, de hecho no lo pienso utilizar, pero usted dice que nos va a enviar este archivo para verlo. No necesito instalar MATLAB para tener acceso al archivo, es decir, el No, código. los puedes abrir con el blog, con el blog, De con acuerdo, el es WordPad. TXT. Ajá, ok. Se pueden abrir con ese. De acuerdo, Ya, gracias. tú el archivo le das que lo abra con el... Sí, como cualquier Sí, como otro cualquier otro archivo archivo. le das abrir con el TXT y ya te lo abre. De acuerdo, O gracias. sea, te muestra el texto y te puedes basar en eso, por ejemplo, si se fijan, incluso a la hora de trabajar, es muy similar a Python también. Lo que, bueno, a mí me gusta mucho el MATLAB, que a la hora que quieres declaras variables, o sea, esta variable la tengo que usar aquí, y simplemente la usas y no hay necesidad de declarar arriba, declarar abajo, los tipos, todo eso de ahí, el MATLAB es muy amigable por ese lado, entonces eso es lo que me gusta. Y fácilmente, por ejemplo, dices, esta variable la quiero de un vector de tanto y más adelante lo necesitas crecer y no hay ningún problema por crecerlo. O sea, no es como que tienes que declarar desde un principio el tamaño que tú lo quieres usar. Por eso me gusta MATLAB a mí. Y creo que en Python también se puede hacer, entonces, aunque no hay mucho problema por eso.
Y ahorita, bueno, para este caso son vectores. Cuando ya empezamos a trabajar con el GA o eso, a mí en lo particular me gusta más trabajarlo como matrices, pero también es válido como lo hagan, pues. O sea, como no es una clase de programación, no quiero, por eso les decía que pueden usar el lenguaje que quieran y no tanto el código, sino más bien el resultado de eso. A mí lo que me interesa en la clase y que quiero que ustedes se lleven es como tal, las metodologías para resolver este tipo de problemas. Y que ustedes a lo mejor después, ya con la experiencia, a lo mejor al ver un problema, se lleven la experiencia de decir, este problema, si se puede graficar en 2 dimensiones, o tiene este tipo de forma, yo creo que con este algoritmo se soluciona más fácil y es más rápido. Porque también eso hay que ver, los costos computacionales. Por ejemplo, a lo mejor si yo tengo una función que es doblemente derivable, no necesito los algoritmos heurísticos porque es como, por ahí como dicen vulgarmente, ¿no? Es como agarrar una escopeta para matar una mosca. O sea, a lo mejor si le tiras a la mosca, si le pegas, o si la matas, pero pues ¿para qué tanta violencia si puedes agarrar matamoscas y con ese la haces, ¿no? No sé si les quedó un poco más claro. Sí, profe. Nada más para recapitular la tarea, sería, vamos a usar el gradiente descendiente para 4 de las funciones que nos mandó en Ajá. esa página, que sean de n dimensiones. A esas 4 le vamos a hacer 20, vamos a obtener 20 resultados, y se le va a sacar la media, la mediana, perdón, la media, la moda y la desviación estándar, ¿verdad? Sí, también puedes sacar mediana, o sea, ahí Ah, pues, como tú tienes ya, vas a tener una especie gaussiana o es la idea, ¿no? Tú tienes tus 20 resultados y los podemos ver como una gaussiana, ¿no? Entonces vamos a ujú. analizar esa gaussiana. ¿Para qué? ¿Qué nos dice, por ejemplo, un algoritmo que tiene una media muy alta, pero una desviación estándar muy alta también? O sea, si yo lo veo, nos diría, bueno, quiere decir que en una de tantas le atinamos al resultado muy altamente, pero tuvimos una desviación estándar muy grande, quiere decir que la mayoría de veces estuvimos bien lejos, ¿no? O sea, que nos abrimos mucho de ese resultado, porque la campana está muy dispersa. En cambio, si la campana está muy cerrada, quiere decir que la mayoría de veces estuvimos muy cerca del rango que tenemos. Entonces, también aquí, como les digo, el usuario es el que define al final de cuentas cuál algoritmo utilizar, ¿no? Podemos nosotros a lo mejor sacrificar un poco de precisión, digo de exactitud, pero tener más precisión, ¿no? Que a lo mejor no tener tanto allá, pero yo sé que la mayoría de veces que la corra voy a tener un valor muy parecido. Entonces, en vez de tener exactitud, tengo precisión, ¿no? Que la mayoría de veces voy a medir lo mismo, o la mayoría de veces voy a tener. ¿Por qué? Porque la división estándar es muy pequeña. Ok, y bueno, creo que es obvio, pero igual para no divagar, eh, para las 20 ejecuciones tendríamos que usar el mismo valor en el H-step, en el alfa, ¿verdad? Sí, nada más como Claro. les digo, o sea, aquí para el gradiente, como realmente dependemos más de la inicialización, es lo que nos va a dar un poco diferente el resultado. Porque como por ejemplo, ustedes le pueden poner las iteraciones en 50. Y si nuestro H-step y el alfa están muy pequeños, en 50 a lo mejor no alcanza a llegar. Si quieren ahorita lo probamos para... Se lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que... Ahí incluso si alcanzó a llegar de todos modos. Y porque, si se fijan, también aquí este espacio de búsqueda es de -1 a 1, entonces es un espacio muy pequeño. Y la función es cóncava, o sea, rápidamente se va. Pero ¿qué pasa si lo vemos en otro tipo de funciones? A lo mejor si le ponemos el alfa aquí más grande, para que no tomemos tanto gradiente. Si se fijan ahí, los pasitos ya son bien pequeños y ya no llegó. Se acaban las iteraciones. ¿Sí se fijaron que se movió muy lentamente?
porque ahora lo que tomaba muy pequeño es el alfa. A lo mejor vamos a ocupar más iteraciones para que se mueva un poco más. Y también dependemos de dónde nos inicializamos al principio. A ver si alcanzó a llegar un poco más ya con más iteraciones, a pesar de que los pasos fueron muy pequeños. Entonces este algoritmo, como les digo, depende de dónde iniciemos y cuántas veces lo estamos repitiendo, ¿no? Y como decías tú, depende del H y el alfa que pongamos. Ok, gracias. Y como les comentaba, bueno, ustedes van a hacer el código para que trabaje con 30 dimensiones. ¿Quién más tiene una duda? Ignacio. Profe, ¿tendrá un como machote, arquetipo del reporte? Así de, más o menos, ¿qué estructura debe llevar? Pues como tal, ¿no? Pero igual, no sé si agarran cualquier tipo de artículo. Yo creo que ya han leído varios. Pero si se fijan, obviamente, pues lo primero es el resumen de lo que es el abstract. La introducción. Aquí la introducción sería una pequeña introducción a lo que sería la optimización. Luego vendrían, pues lo que es el algoritmo, explicado un poco el algoritmo que van a usar. Cómo se desarrolló, o sea, cómo trabajaron con él. Y los resultados. Y al final serían las conclusiones. Ese reporte que ustedes tengan así como tal, después lo van a ir creciendo. O sea, la introducción no va a cambiar, sería lo mismo de la optimización, ¿no? Explican un algoritmo, tampoco ya tienen ese que explicaron, por ejemplo, el gradiente, ya le explicaron cómo trabaja. Después vemos el GA, ahí nada más le crecen lo del GA, la explicación de cómo trabaja el GA y sus resultados del GA, ¿no? Luego después vemos el PCO, entonces lo meten a ese reporte explicando el algoritmo del PCO y luego los resultados. Y van creciendo al final la explicación de los algoritmos y la explicación de la tabla. Ya una vez que tengamos, por ejemplo, que sea el último algoritmo que vamos a ver, que veamos unos 5 algoritmos, 4 o 5 algoritmos de la clase. Ahora sí, ya pongan las conclusiones de para ustedes qué fue a lo que llegaron en ese tipo de investigación, ¿no? ¿Qué llegaron con este tipo de algoritmos que vieron en las funciones que trabajaron? Ok. Doctor, perdón, doctor, otra pregunta. Veo que está grabando esta clase. Sí. ¿Vamos a tener acceso a ella también? Sí, se la subo ahí también a la carpeta para que la tengan de acceso de ayuda. Ajá. Y cualquier cosa, pues me pueden mandar un correo. Por ejemplo, en la semana que alguien lo está programando y tiene una duda, me manda un correo. Si la duda se puede solucionar por correo, pues bueno. Si no, la vemos y hacemos otra videollamada para tratar de solucionarla. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no, pues entonces le dejamos hasta aquí por el día de hoy y los vería el siguiente sábado para ver dudas que tengan de lo que vimos del gradiente, si llegaron a algo, si no, y veríamos el nuevo tema. De acuerdo. Muchas gracias, Excelente. doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias.